Hoy vamos a empezar una experiencia muy hermosa que espero que toque nuestro corazón, que renueve nuestra manera de ser, de hacer, de pensar. Esta invitación maravillosa que nos hace Dios cada día de ofrecer nuestra vida para Él. Entonces, ¿para qué hemos abierto este espacio? Para reflexionar un mensaje profundamente transformador. Oigan, profundamente transformador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, todo cuanto hagamos en este espacio, lo vamos a hacer en oración. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos conduzca para poder ir comprendiendo ese profundo amor del corazón de Jesús y María. ¿M? Entonces, es ese profundamente transformador que nos ofrece el Papa Francisco en su última encíclica. Entonces, cuando yo hablo de última, es porque ya hay otras. Entonces, les voy anunciando, pero va a ser tema de la próxima clase, que esta es la cuarta encíclica del Papa Francisco. Hay otras tres maravillosas y no les voy a adelantar de ese tema porque en la próxima sesión, en el próximo encuentro, veremos cada una y cómo se van conectando hasta llegar a esta, que lo podemos ver como un momento cumbre en el magisterio del Papa Francisco. Si las leemos de manera juiciosa hasta llegar a esta última, vamos a ver cómo es toda una misma propuesta y como si esta encíclica Dilexit Nos hiciera como un compendio de todo lo que ha sido el magisterio del Papa Francisco. La expresión Dilexit Nos significa nos amó, pero ese significado también lo veremos en una próxima clase. Ahorita lo importante es sabemos que es una encíclica. En los próximos encuentros, entonces entenderemos qué es una encíclica, qué quiere decir Dilexit Nos, o sea, nos amó, pero qué quiere decir y por qué aparece ese nombre, y a la vez poder entender a través de esta encíclica el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiero también? Que ustedes a través de esta experiencia también asuman que el magisterio de la iglesia es palabra de Dios. Que la palabra de Dios no puede agotarse solo en un libro, no se agota, aunque nuestra Biblia es el encuentro personal, porque no es literatura, es el encuentro con una persona, es Jesús mismo con quien nos encontramos cuando leemos su palabra. Pero Dios, que es todopoderoso, no se deja agotar solamente en un texto, ¿cierto? Entonces, por eso está la tradición, el magisterio y la palabra. Entonces, quiero que también a lo largo de esta experiencia vayamos interiorizando lo que significa este tema. La encíclica Dilexit Nos tiene como centro el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. ¿Sí? Corazón humano y divino. Es una invitación a redescubrir el corazón como el lugar donde se encuentra nuestra humanidad y la gracia de Dios. Entonces, mire, estamos hablando del corazón humano y divino en mayúscula, porque es el de Jesús. ¿Listo? Para redescubrir el corazón con minúscula, que es nuestro corazón. ¿Sí? Descubrir nuestro corazón como es el lugar donde se encuentra nuestra humanidad y la gracia de Dios. Por eso nosotros no podemos decir que podemos separar nuestra alma de nuestro cuerpo. Somos una unidad. Y ese corazón somos todos nosotros. Vamos a ir entendiendo cómo el corazón es nuestro ser. Es fundamental que todos leamos y meditemos este mensaje. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? Si no la pueden comprar, la pueden bajar de internet. Ahorita al finalizar la clase les enviamos el enlace del documento. Váyanlo leyendo. ¿Cómo lo vamos a leer? Tal cual como leemos la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo en una profunda actitud de oración. Esa es la forma de leer la palabra de Dios. Y como ya les dije que les voy a hacer reflexionar para que lo entendamos y quede fijo en nuestra mente y en nuestro corazón, que el magisterio de la iglesia también es palabra de Dios, entonces, así como hacemos los ejercicios de lectura orante, vamos a acercarnos a los documentos del magisterio de la iglesia. ¿Sí? Espero que digan sí, sí. O sea, porque a veces lo dejamos como
como un documento más. Ni siquiera a veces nos enteramos lo que va diciendo el Papa, cómo va caminando el magisterio, la tradición de la iglesia. A veces ni nos interesa. Y eso saben qué riesgo nos pone, en que vamos a aparecer como protestantes. Esa fue lo que hizo Lutero. Solo palabra. Solo palabra. Y no es porque no sea importante, claro, es nuestro centro. De hecho, somos instituto de Biblia, ¿cierto? Porque es ahí donde encontramos una fuente clara para encontrarnos con la persona de Cristo. Pero no vamos a desconocer que también el magisterio y la tradición de la iglesia son palabra de Dios, como también es palabra de Dios el hermano. Ustedes que están aquí frente a mí son palabra de Dios. Entonces vamos a ir también haciendo algunas... algunos acercamientos para que podamos entender eso, para que no nos pase, como dice la primera carta del apóstol San Juan, que quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces, esto es un asunto de amor. Entonces, es fundamental que todos leamos y meditemos este mensaje y ya les dije cómo lo vamos a hacer. Así que, bienvenidos a esta experiencia con la encíclica Dilexi Nos. Bueno, entonces vamos ahora a empezar este magisterio de la iglesia desde la encíclica que hemos escogido y este va a ser el programa que vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? Entonces me propongo que con esta experiencia podamos comprender qué es el magisterio de la iglesia, su importancia en la vida cristiana y cómo los documentos del Papa Francisco nos ayudan a aplicar en el mundo actual. ¿Mm? Terminen. Primero entender y comprender qué es el magisterio, comprender su importancia en la vida cristiana, o sea, en mi vida. Cada uno diga ahí, quiero comprenderla, para qué es importante en mi vida. Y cómo los documentos del Papa Francisco. Podría haber puesto los documentos de la iglesia, pero eso nos daría para estudiar toda la vida. Vamos a conformarnos para esta experiencia solo con algunos documentos del Papa Francisco, tampoco todos, pero voy a tratar de hacer un acercamiento por lo menos a lo que son las encíclicas, por lo menos que entendamos de qué se trata, para que entendamos cómo éste aparece como un momento cumbre en el magisterio del Papa Francisco. Y que podamos aplicarlas en nuestro mundo. Cuando yo digo el mundo actual, pues es porque lo hablo en una manera general, porque estoy hablándole aquí a hermanos que se conectan de diferentes países, pero ponlo para ti, o sea, mi mundo, mi realidad, mi experiencia vital. ¿Mm? Que yo me presento ante Dios con lo que soy, con lo que tengo, con mi debilidad, con mi fortaleza, y que eso, lo que yo soy, con lo que hoy me presento ante el Señor, es que tengo una herramienta más para resolver mi vida, que no solamente va a ser la Biblia, sino que también va a ser el magisterio y la presencia del hermano. Eso es un triángulo. Así como nos funciona la Santísima Trinidad, que el Padre sin el Espíritu no funciona y sin el Hijo. Y si el Padre y el Hijo sin el Espíritu no harían nada y el Hijo y el Espíritu sin el Padre no harían nada, vamos a meter en nuestro corazón de hoy, de una vez, lo reafirmamos para nosotros, que Biblia, Magisterio y el hermano son también un triángulo inseparable. Este curso lo vamos a hacer en una duración de 8 horas que van a estar distribuidas en 5 encuentros, la lección inaugural que estamos haciendo hoy y 3 secciones de clase y un taller. Con eso finalizaríamos esas 8 horas del encuentro y posiblemente, lo estoy conversando con Eduardo, queremos hacerles una bonificación especial con otro tema, pero que lo trataríamos, digamos, unos 2 meses después. em, para que ustedes durante ese tiempo, después del taller, puedan profundizar este tema y luego haríamos otro encuentro para que lo sientan como un remate de esta experiencia de estas primeras 8 horas. Los temas entonces que veremos serán: ¿qué es el magisterio de la iglesia como tal? O sea, hoy solamente les voy a presentar como los títulos de los temas que vamos a ver, cuántas clases de magisterio hay y qué comprende cada uno.
Les adelanto, hay magisterio ordinario y magisterio extraordinario, pero el tema ya lo desarrollaremos en el transcurso de las clases. El cuarto es el magisterio y su relación con la Sagrada Escritura y la tradición. El quinto será qué conocemos como palabra de Dios. Ahí ya les acabé de adelantar un poquito, ¿cierto? Pero lo vamos a ver de manera más consciente y más profunda, entender que palabra de Dios no es solo la Biblia, sino que palabra de Dios es la Biblia, el magisterio y la tradición de la iglesia y el hermano. Los documentos del magisterio del Papa Francisco. Vamos a hacer un recorrido por los documentos, o sea, todas las clases de documentos que él ha escrito, pero no vamos a profundizar en ellos. Me voy a adentrar un poquito en el tema de cada una de las encíclicas anteriores, pero no voy a profundizar en las cartas, en otros documentos que el Papa ha elaborado, sino que solamente nos vamos a referir a profundizar un poquito más en el tema de las encíclicas. ¿Cuáles son las encíclicas del Papa Francisco? Entonces, Laudato Si, Fratelli Tutti em, y esta Dilexit Notes. La primera la escribió en compañía del Papa Benedicto XVI. O no es que las haya escrito en compañía con él, sino que al terminar su magisterio pontificio, el Papa Benedicto XVI tenía escrita casi en su totalidad la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Y el Papa Francisco la completa y entonces ya se presenta como la primera encíclica de su pontificado a la que le hizo grandes aportes a todas esas reflexiones que ya el Papa Benedicto XVI había plasmado. ¿Listo? Entonces, vamos a ir haciendo como ese acercamiento para que vivamos más al ritmo de la iglesia. Y terminaremos con una reflexión sobre el contenido de cada uno de los capítulos de la encíclica. Entonces, puede que ustedes hoy digan, ay, pero nos invitaron a estudiar la encíclica de Dilexit Nos y eso aparece vaya apenas al final. Pues no es así, sino que en la medida que vaya desarrollando cada uno de estos primeros 7 temas, estaré siempre teniendo como referencia la encíclica Dilexit Nos. Y al final ya les daré otros elementos para que resulte de mayor aplicación y utilidad para su experiencia personal.